Hola a todos, buenas noches. Una vez más, encantados de poder recibirlos en estos webinars formativos de Fundación Patria Unida y además hoy muy contentos porque arrancamos estos webinars que tanto habíamos prometido internacionales. Daremos un recorrido por cada uno de los países de Latinoamérica para ver cuáles han sido las estrategias que ha tenido el Foro de Sao Paulo para llegar al poder y de la oposición que se ha hecho bien, que se ha hecho mal y juntos construir en unión para defender nuestra democracia y nuestras libertades. Hoy nos acompaña desde España Eduardo Cader, director de Foro Madrid en Fundación Disenso. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias a ti, Alice, y muchísimas gracias a Patria Unida por abrirnos este espacio a Foro Madrid y a Fundación Disenso. Es un lujo estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, pues en los últimos años, ustedes bien lo saben, la izquierda ha ido avanzando aceleradamente y ha ido conquistando distintos espacios de poder. Y hablamos mucho sobre el Foro de Sao Paulo y sobre los riesgos que representa la izquierda para nuestras democracias, para nuestra libertad, para los derechos fundamentales, pero quisiéramos profundizar hoy un poco más con ustedes sobre cuál es el riesgo que ustedes ven desde Foro Madrid que representa la izquierda para toda la iberoesfera. Bueno, yo creo que hoy podemos estar asistiendo a lo que se puede considerar una segunda ola del socialismo del siglo XXI, ¿no? La izquierda sigue constituyendo un gran riesgo en nuestro continente, en el continente americano, porque gobierna en 12 naciones. Sigue articulada, ya sabemos que no tiene escrúpulos, sigue gozando de financiamiento ilimitado y no ha habido hasta muy poco, hasta hoy, a una contra que le haga frente, ¿no? Sin embargo, hay una oportunidad para nosotros, todos los demócratas, y es que la izquierda al mismo tiempo tiene grandes debilidades. Primero, es un desastre gobernando. Por eso perdieron las elecciones en la primera oleada. Entonces, al notarse esto, van perdiendo popularidad muy rápidamente, como ocurrió con Pedro Castillo en Perú, como ocurre actualmente con Gabriel Boric, cuya popularidad está ya por los suelos, y como está ocurriendo también con Gustavo Petro. Además, ya sabemos que pretenden impulsar una ideología que los iberoamericanos rechazamos. Una de las pruebas de esto es el referéndum que se celebró en Chile y que fracasó. Una derrota masiva no solo para la izquierda chilena, el proyecto de Boric, sino para la izquierda iberoamericana. Entonces, si bien tienen ahora mismo el poder, hay una esperanza y nos toca a nosotros sacarla adelante. De acuerdo, así es. Desafortunadamente en México no podemos cantar victoria. La popularidad de Andrés Manuel López Obrador, después de ya 4 años en el poder, no baja. Sigue estando por arriba de lo que uno hubiera esperado que fuera bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, como tú bien lo dices, es una segunda ola que se ha sabido también de cierta forma disfrazar y ha sabido seguir engañando a los ciudadanos. Pero frente a todos estos riesgos que comentabas, ¿qué peligro y qué papel juega México en el Foro de Sao Paulo? ¿Cómo está relacionado con ellos y concretamente el actual gobierno que tenemos de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que México sigue corriendo un gran peligro. López Obrador ha adoptado un rol fundamental en la ejecución de toda esta estrategia regional de desestabilización y de impulso para la agenda ideológica del socialismo del siglo XXI. Hacia adentro, en México, AMLO se radicaliza cada vez más, busca imitar el modelo venezolano, el modelo nicaragüense, busca quedarse en el poder, intentando cambiar cuestiones como el INE, reglas electorales, y si bien por ahora no lo consideraríamos una tiranía, no podemos dejar de decir que va en esa dirección. Avala todos los regímenes totalitarios, como el de Bolivia, el de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela, y a su vez ha sido pieza clave en el plan del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo para seguir desestabilizando el Perú, como lo hemos visto en los últimos días, por una serie de razones, principalmente por la más reciente, ¿no? Que es que se ha negado a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú. Finalmente, el gran peligro para México es convertirse en un narcoestado, y aquí López Obrador, ya sea por acción o por omisión, está logrando que eso ocurra. La combinación de narcotráfico y comunismo ya sabemos que es letal
y es sin duda hoy la peor amenaza para todo el pueblo mexicano. Así es, completamente de acuerdo. Y desafortunadamente, pues todos estos, como tú bien dices, no a un tirano, no a un dictador, pero sí presidente autoritario que ha ido implementando ciertas políticas muy concretas de manual socialista para poder permanecer en el poder, han sido implementadas por Andrés Manuel López Obrador. Y vemos que el tema del crimen organizado pues es el principal financiador de la izquierda. ¿Eso se ve reflejado también en otros países de Latinoamérica o únicamente le afecta a México? Definitivamente en toda la región. Es un modus operandi que vienen perfeccionando con el tiempo. Y yo te decía que AMLO ahora juega un papel clave porque hay que irnos para atrás unos años y recordar algunas de las cosas que ha venido haciendo, no solo en función de lo que quiere hacer en México, sino en función de lo que quieren lograr todos como bloque en el continente. Primero, no olvidemos que auspició varias reuniones del mismo Foro de Sao Paulo y del mismo Grupo de Puebla en México. Segundo, porque ha avalado abiertamente a cualquiera de los integrantes de estas dos organizaciones criminales. Le dio asilo a Evo Morales, eso no hay que olvidarlo. Le dio asilo cuando Evo Morales estaba señalado por un fraude electoral que luego fue comprobado, ayudándole pues a negar todas las acusaciones que se le hacían. Y más recientemente declaró que Pedro Castillo había sido víctima de un golpe de Estado con otros mandatarios de la región. Claro, para nosotros Pedro Castillo y para muchos Pedro Castillo no fue víctima de un golpe de Estado, fue el perpetrador de un intento de golpe de Estado cuando pretendió disolver el Congreso en el Perú. Y luego, bajo los auspicios de AMLO, fue que se llevó a cabo una reunión también en Puebla del grupo este que lleva su nombre, que es el intento de lavado de cara, ¿no? Para el mismo foro de Sao Paulo. Y cuarto, porque a pesar de todo lo que te acabo de decir y de todo lo que hemos visto que haces con pocas consecuencias, que hace AMLO con pocas consecuencias, sigue interviniendo abiertamente en asuntos internos de otras naciones para promover las personas y las políticas del foro, no solo en Perú, como ya lo dijimos, sino también, por ejemplo, en Argentina, cuando dijo que la presidenta estaba siendo víctima del lawfare o de este nuevo concepto que ellos tanto les gusta decir, ¿no? Que son víctimas de una persecución judicial a manos de la extrema derecha. Son unas cuestiones que les son muy útiles para hacer avanzar su agenda de imposición ideológica en todos los países y victimizarse en todo momento. Así es, completamente de acuerdo, Andrés Manuel, de la mano con el canciller Marcelo Ebrard, han sido los encargados de darle asilo político a todos aquellos que han intentado socavar las democracias en otros países, de reconocer el triunfo de Lula, ¿no? Sospechoso además, pero cuando realmente gana un demócrata, entonces a ese sí no lo reconoce. Y ese ha sido el actuar de Andrés Manuel López Obrador durante todos estos años de gobierno, y la verdad es que sí nos preocupa en México que la gente no abra los ojos y no vea la realidad de que se avecina, ¿no? Lo último y más grave que tú comentabas al inicio, pues fue su intento de reforma constitucional para desaparecer el Instituto Nacional Electoral, que pues finalmente es el órgano constitucional autónomo que nos garantiza tener elecciones libres, ¿no? Y que nuestro derecho al voto sea realmente garantizado. No logró la reforma. Y que ha sido ejemplo para muchos países de la región. Históricamente el INE ha sido admirado por muchos de los entes garantes de los procesos electorales en muchos de nuestros países. Y ahora, pues parece ser una piedra en el camino para el plan autoritario de AMLO, ¿no? Claro, y al no lograr la reforma constitucional, entonces presenta su plan B en una reforma legal donde sí le daba los votos, ¿no? Con su mayoría en el Congreso de la Unión, y pues que hoy realmente está en riesgo. Este domingo espero que toda la ciudadanía comprometida con la libertad y con la democracia salga a manifestarse, y recae finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el salvaguardar el instituto que tiene poco realmente de vida, pero que durante estos años ha funcionado bien para tener una democracia transparente, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿qué podemos hacer, Eduardo, para juntos combatir lo que representa el Foro de Sao Paulo y el riesgo para cada uno de nosotros? Así como bien lo has dicho tú, Alice,
esta gente que está en el poder, lamentablemente, siempre tiene un plan B, tiene un plan C, tiene un plan D, tiene un plan E y hasta la Z si es necesario para hacer avanzar su plan. Nosotros lo que tenemos que hacer desde el lado correcto de la historia es contrarrestarles, primero, con buenos argumentos y segundo, desenmascararles votándoles sus falsas narrativas. Últimamente lo que hemos estado haciendo es denunciando la doble moral de muchos de estos sujetos que condenan, por un lado, las protestas que suelen ser pacíficas, que no les convienen, y no condenan las protestas vandálicas en Perú, ni en Chile, ni en Colombia, ni todas esas que ellos mismos promueven. Entonces, lo que tenemos que hacer es, poco a poco, con mucha paciencia, porque no podemos pretender vencerlos en tan poco tiempo. Hay que recordar que ellos tienen 30 años y no más de ventaja desde fundación y que trabajan de forma muy, muy articulada, muy unida. Hay que irles desmontando cada uno de sus falsos relatos, cada una de sus falsas narrativas, poco a poco. Y claro, hay que poner pies en la tierra. Nosotros desde Foro Madrid lo que queremos hacer es que ahí donde se esté librando la batalla, estar presentes con todos nuestros aliados, como en este caso Patria Unida, para demostrar que cada vez somos más los que podemos defender y los que estamos comprometidos con la defensa de la democracia, de la libertad y el Estado de Derecho. Por eso es que estamos hoy bastante centrados con lo que pasa en Perú. Te quería contar, seguramente lo viste, hace unos días enviamos una carta abierta al secretario general de la OEA, Luis Almagro. La firmaron más de 118 parlamentarios de 14 naciones, y ahí en esa carta lo que hacíamos era denunciar paso por paso el plan internacional que está siguiendo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus gobiernos aliados para desestabilizar el Perú con un solo objetivo: derrocar el gobierno actual, que es por sucesión constitucional, y yo creo que no es posible, pero bueno, intentar reponer al golpista Pedro Castillo y volver a hacerse con el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les ha supuesto una derrota electoral, una derrota política, mejor dicho, grave, grave. No se esperaban perder el Perú como lo han perdido, y ahora, claro, hay otros países que tienen elecciones este año y que también pueden caer a base de todas las torpezas que han venido haciendo. Para nosotros es importante estar ahí donde se libra la batalla y hacerlo con aliados como ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, la verdad nosotros reconocemos la gran labor y la gran visión que tuvieron desde Fundación Disenso a través de Foro Madrid y de Carta de Madrid, de empezar a unir a todos aquellos que creemos en la importancia y que trabajamos en la defensa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Sé que hay muchas personas que están conectadas, que desde México los siguen, los admiran y que además tienen ganas de unirse con acciones concretas. Entonces, mi última pregunta, Eduardo, quisiera que nos compartieras un poco a todos qué podemos hacer para sumarnos a la Carta Madrid, para qué representa la Carta Madrid, para sumarnos a Foro Madrid, porque aquí hay muchos aliados que estamos dispuestos a dar la lucha con ustedes hasta donde tope. En la Carta de Madrid y en Foro Madrid caben todos aquellos que están comprometidos con la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Iberoamérica y en el resto de Europa, a ambos lados del Atlántico, como nos gusta decir. En el Foro Madrid cabemos todos, independientemente de ideología. En Foro Madrid nos encontramos personas con ideologías incluso divergentes, pero demócratas, verdaderos, comprometidos con la acción política a diario. Y por eso es que hoy yo puedo decir con mucho orgullo que Foro Madrid se ha convertido prácticamente en la única opción internacional organizada o en vías de organización muy potente frente al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Esto lo demostramos casi que en todas las acciones que hacemos. En Perú hemos sido, no en palabras nuestras, sino en palabras de quienes se oponen al castillismo, hemos sido muy, muy importantes para librar la lucha contra el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Al final del día, Alice, de lo que se trata es de contrarrestar punto por punto las mentiras de la izquierda, su relato gramsciano, el que ya conocemos, y defender nuestros valores, ¿no? Defender los valores de Occidente y lo que está plasmado en la Carta de Madrid, que es lo que al final le ha dado tanta prosperidad
a nuestras naciones libres. Entonces, a quien quiera participar en Foro de Madrid, pues le animo a que se suscriba a nuestro newsletter, a que revise periódicamente lo que estamos publicando en nuestras redes sociales y en nuestra página web, a escribirnos, desde luego, estamos aquí para escuchar, para conversar, para unir más fuerzas y para que cada vez, pues, ese bloque que va a frenar el avance del socialismo del siglo XXI, del comunismo en nuestro continente y de este lado del charco también en Europa, sea cada vez más potente. Excelente, muchas gracias. Y uno de los grandes labores que hicieron, que de hecho a mí me tocó verlo por primera vez en público, fue su documental Desenmascarando el Foro de Sao Paulo, de lo que estamos muy contentos, que ahorita en unos breves minutos se los pondremos. Entonces, ya para concluir, Eduardo, agradecemos nuevamente a Fundación Disenso y a ti el abrirnos este espacio, el compartirnos y bueno, decirles que cuentan con nosotros como unos aliados más en México en la defensa de estos valores. Para nosotros es un honor contar contigo, Alex, y con Patria Unida como socios preferentes en la defensa de estos 3 valores en México, en la promoción de nuestros principios, de los principios democráticos y en la difusión de materiales como el documental que ya lanzamos hace un par de años, pero que sigue más vigente que nunca. Cuando lo lanzamos, hubo gente que tal vez nos tildó de conspiranoicos o que estábamos hablando de algún tipo de mito, ¿no? Y poco a poco se ha venido cristalizando, se ha venido evidenciando que tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla siguen activos, siguen trabajando. Y hoy hay quien ve el documental y dice, estos señores de Disenso, estos señores de Foro Madrid tenían razón. Y yo creo que por eso merece verlo de nuevo, para las personas que no lo han visto, que lo vean por primera vez y que vean que así es como está funcionando la historia y que Foro Madrid llegó para frenarles y para desenmascararlos, desde luego. Cuba no es el origen del Foro de Sao Paulo, es Fidel Castro. Hay que empezar a hacer una diferencia entre Cuba y Fidel Castro. El Foro de Sao Paulo es una organización, una asociación transnacional que tiene vínculos y fines ideológicos, políticos y criminales, que fue creado efectivamente en 1990 a raíz de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Las dictaduras que recibían un sueldo de Moscú se quedan en el paro, ¿no? Entonces Castro se da cuenta que tiene que formar otra cosa. Y con Ignacio Lula da Silva forman este Foro de Sao Paulo en el 90. Entonces lo primero que vio yo creo que fue la posibilidad de una gran complicidad con Ignacio Lula da Silva para hacer todo lo que él quería hacer a través de Brasil y de lavar también su imagen a través de este personaje que llegaba por la vía democrática, que llegaba con una gran popularidad indudablemente. En cuanto todos estaban hablando que mira, se acabó la Guerra Fría, se acabó el comunismo, ellos estaban discutiendo y se reinventando. En las últimas 3 décadas el foro ha asaltado las instituciones de países como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, del Brasil presidido por Lula y por Rousseff, o de España a través de Podemos. Y sus acciones han contribuido a desestabilizar a un gran número de naciones, como actualmente está ocurriendo en Chile y en Colombia. Fidel Castro es el origen, en la mente del Foro de Sao Paulo, porque él llevaba mucho tiempo detrás de la idea de convertirse en un Bolívar posmoderno y tratar de ser el gran jefe de Sudamérica. El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Pero también es importante señalar de que dentro de este intento de la izquierda de controlar la zona hay como 2 variantes.
Está la venezolana, que fue muy fuerte al comienzo, cuando Chávez estaba vivo, antes de que Venezuela sea el estado fallido que es hoy en día, y la brasilera. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Sumergen a los distintos países, como ha hecho el socialismo a lo largo de la historia, en la pobreza, en la violencia, en la división dentro de la sociedad. Lo que ellos quieren, siempre hablan, es que quieren traer a una sociedad la igualdad. Y cuando todos están pobres, solo ellos quedanse bien. Es que el gran experimento del comunismo con la clase media se hizo en Cuba, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de las ideas, porque en economía lo principal son las ideas, la creatividad de esas ideas es lo principal que ellos quieren destruir. Lo primero que te quita el comunismo, lo primero que te agarra el comunismo así, con una garra tremenda, es el alma. El espíritu. Hay un nivel de rapidez en vaciarte que es lo que más aterra. Lo que más aterra. Y lo hacen primero con los niños. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. Chiaramente era un regime totalitario, per certi versi molto violento, per certi versi sanguinario, e dopodiché Cuba ha dato, come noi sappiamo, copertura anche agli altri regimi che sono sorti, che sono nati in America Latina e che si stanno portando avanti, per cui da questo punto di vista sicuramente. Unidades militares acantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la Casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Hugo Chávez conoció a Fidel Castro en el 94, supuestamente, parece que él había estado antes, pero cuando lo conoce de verdad en el 94, el hechizo es mutuo. Incluso creo que hay una frase de Chávez, le acaricié la barba y ahí quedé. Es una cosa muy, además, muy extraña, ¿no? Pero, ¿qué le pone a Nicolás Maduro a Hugo Chávez? Es Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro había estudiado desde el año 86 en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, en Cuba. Nicolás Maduro, incluso cuando ya la posibilidad de Chávez ya estaba esquilmada y terminada, no solo por la enfermedad, sino porque ya lo habían chupado la mitad del país, pues queda Nicolás Maduro, que es la pieza formada, entrenada por el castrismo, que le han puesto los Castro a Hugo Chávez en el camino. Y el ejemplo más evidente de su modus operandi es Venezuela, que es uno de los grandes países de Iberoamérica y que ha sido convertido en una tiranía y que ha condenado a la pobreza a más del 90% de su población, en un desastre político, en un desastre económico, en un desastre humanitario, por el cual deben pagar Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Mira, si volvemos en tiempo y hablamos con un venezolano en los 90, y mira, en 15 años se van a salir 10% de la población, porque aquí en Venezuela se van a tener hambre, se van a perseguir las personas que son contra el régimen de Chávez. Las personas se irían a reír de su cara. No, mira, no, está loco. ¿Cómo? ¿Venezuela? Venezuela no, Venezuela está muy bien. Venezuela estamos que muchos empleos, turística, mira, país guapísimo, potenciales increíbles. Pero se pasó en menos de 15 años. Más de 4 millones de personas ya salieron de Venezuela. Es la mejor crisis migratoria que tenemos en la historia de Latinoamérica. ¿Quién se va a querer ir de su tierra?
tierra, donde nació, donde jugó. Pero si aquí no se puede, hay que buscar un nuevo horizonte. Toda mi vida la llevo en 2 maletas y lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela. Io credo che il nemico più aggressivo, il nemico principale rimanga oggi Maduro, rimanga il regime venezuelano. È la ragione per la quale noi continuiamo e continueremo fino a quando Maduro continuerà a usurpare il potere in Venezuela. De hecho, el Foro de Sao Paulo se propuso controlar América Latina y socavar sus democracias liberales para desde aquí, como en efecto está haciendo, expandirse a otras regiones del mundo. El foro está basado sobre las ideas de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista Italiano, en los años 20 se dio cuenta que lo que había prometido Marx y Engels no funcionaba, que el proletariado no era una buena base, porque el proletariado creía en Dios, creía en la religión, creía en el Estado-nación, era patriótico y creía en el sistema capitalista. Entonces Gramsci se da cuenta que el cambio tiene que venir a través de la cultura. Y el Foro de Sao Paulo se da cuenta de eso, que tiene que cambiar la cultura. Es un marxismo cultural, pero marxismo cultural por razones prácticas. Cuando tiene una revolución cultural, la izquierda llegaría al poder automáticamente. Y las personas poco a poco estarían viviendo en un sistema comunista o socialista, como quiera, sin se dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos seguidores de Gramsci? A poner en las universidades, principalmente, profesores que estaban ahí enseñando el marxismo, comunismo de manera suave, para que ahí saliesen jueces, políticos, sindicalistas, a todo punto donde saliera un profesional para trabajar. Gramsci decía que ahí estaría un agente transformador de la sociedad. Por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Sí, de hecho hay varias evidencias para demostrar los vínculos con organizaciones criminales por parte del Foro de Sao Paulo. Una de ellas es la sola participación que tiene la narcoguerrilla colombiana en su seno, como es la guerrilla del ELN y la FARC, y el cartel de los soles de Venezuela. Por otra parte, varios de sus miembros han sido enjuiciados por corrupción, como es el caso del expresidente brasilero Lula da Silva. Las constructoras brasileras hacen una alianza con Lula, con el Partido de los Trabajadores, y de la mano llevaban a estas constructoras que repartían coimas, se llama en Sudamérica, sobornos por doquier. Está Andrade Gutiérrez, está UAS, está Camargo Correa, y la más importante fue Odebrecht. Lula se convirtió en lo que ya sabemos hoy en día que es, o sea, un corrupto, un ser de un gran extremismo hacia el comunismo y no un mediador socialista o de centro socialismo o cosas así, ¿no? Hasta hoy están por las calles hablando que Lula libre, Lula es un perseguido político, cuando en la realidad sabemos que es el protagonista del mejor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. No hay que olvidar que en épocas de aquella Guerra Fría, que el escenario se está reiterando ahora, habían 3 sistemas de espionaje que eran la CIA, la KGB y el G2. El G2 cubano con dinero puede hacer maravillas y Hugo Chávez puede comprarlo todo, en África, en Europa y en América. Y es el narcotráfico y las sinergias del lavado y del narcotráfico los que mantienen el Foro de Sao Paulo y que hacen que ahora se pueda permitir esta expansión. Trabajan absolutamente unidos, unos y otros, para producir la droga y luego sacarla por tierra y por ríos hacia el oriente colombiano, hacia las fronteras con Venezuela y Brasil, y luego finalmente con destino a Europa. Y luego recuerda también que el narcotráfico tiene una fuerza muy relacionada con el islamo-socialismo. Son 2 pilares importantes, uno económico y otro ideológico del sistema del Foro de Sao Paulo, pero que lo quieren imponer y lo están imponiendo en el mundo.
Internet ha sido una herramienta también al servicio del comunismo, porque Internet ha puesto al mismo nivel a gente muy estúpida, muy imbécil, con sabios, con gente, con investigadores, poniéndolos al nivel de estos agentes que llamo yo de la estupidez y de la embriaguez ideológica. ¿Sabés quién tiene en cuenta en Instagram, en Facebook? Maduro. ¿Sabés quién habló que Israel debería ser varrida? Deberían como que sacar a Israel del mapa, Ahmadinejad. Y las redes sociales hablan que esto es libertad de expresión. Pero cuando nosotros hablamos algo contra los socialistas, ahí no, ahí es discurso de odio. Es verdad que hay un impacto muy fuerte del Internet. Entonces eso hace que las algaradas sean más espontáneas, más caóticas, pero más espontáneas. Había un tráfico muy fuerte cuando hubo los disturbios en Chile. Y había un tráfico muy fuerte cuando había estos disturbios en Perú. La gran pregunta es, ¿hay o no una mano funesta, una mano torva detrás de estos disturbios que se están dando en varios países latinoamericanos? ¿Hay un titiriteo? Cuba también es el origen de mucho del marxismo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el grupo The Weathermen, The Weather Underground, que es un grupo que fue denominado por el FBI como un grupo terrorista doméstico aquí en Estados Unidos, miraban a Cuba como un modelo. ¿Y por qué? Porque veían en Castro y Che Guevara dos profesionales universitarios blancos que habían llevado una revolución con personas de color. Las organizaciones denominadas Black Lives Matter se esconden bajo un slogan con el que no se puede pelear, que las vidas de nuestros compatriotas negros tienen valor, es un concepto que todos aceptamos, con el cual nadie puede pelear. Pero detrás de eso son marxistas y no lo esconden tampoco. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Efectivamente, hay que reconocer que ha tenido éxito cuando uno piensa que en el año 2009 llegaron a tener solo en esta región, en nuestra región, 14 jefes de gobierno y jefes de Estado. Pero, sin embargo, desde el 2009 al 2019, este número de presidentes en el poder se redujo a solo 4, lo que demuestra que son muy malos gobernando. Se si è di sinistra, se si è comunisti, si può fare qualunque cosa. E allora la democrazia, la libertà, il pluralismo, i diritti delle persone, i diritti delle donne, eccetera, eccetera, non sono più importanti. Hay muchísimas razones para ver el futuro muy oscuro en Iberoamérica, pero hay razones para pensar o para tener la esperanza de que haya una reacción nacional. Entonces, si todos nosotros caminamos en la dirección de la libertad, y ahí no estoy hablando de derecha, izquierda, conservador, liberal, socialista, si tenemos en la cabeza que estamos trabajando por una condición humana, todos nosotros caminaríamos en la misma dirección. Si algo hemos logrado es crear conciencia en las democracias occidentales del peligro real que representan estas organizaciones criminales, estas redes criminales. Y hace apenas 2 años el foro diseñó un nuevo órgano de cooperación entre ellos, que no era más que un lavado de imagen, y que es el Grupo de Puebla. Y entre ambas organizaciones lo que buscan es destruir las democracias existentes en la iberosfera y construir regímenes autoritarios de naturaleza comunista. Como Brasil ha quedado muy desprestigiado por el tema de la corrupción, están tratando de lavarle la cara.
Entonces, en julio del 2019 han fundado esto que se llama el Grupo de Puebla. Celebramos la liberación del expresidente Lula, víctima de un burdo montaje judicial llevado adelante en complicidad con algunos medios de comunicación hegemónicos. Estamos convencidos de que la justicia se impondrá y se demostrará su inocencia. El Foro de Sao Paulo es una marca desgastada por su conexión con el narcotráfico, desgastada por su conexión con los crímenes de lesa humanidad, de los cuales ya acusa abiertamente las Naciones Unidas a Venezuela. De hecho, el Grupo de Puebla ha sido concebido como una especie de cancillería para los integrantes del Foro de Sao Paulo, pero con miembros que tratan de darle como un mayor nivel, donde están expresidentes y donde por supuesto no están individuos como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, que son realmente tóxicos hoy en día para la comunidad internacional. Sin embargo, la prueba de que están íntimamente vinculados es el hecho de que hay algunos de sus integrantes que están en las tres organizaciones, como es el caso de Rafael Correa, de Álvaro García Linera o de Fernando Haddad. El tener vínculos internacionales que le lavan la cara a los regímenes del Foro de Sao Paulo, o en el caso específico de España, que intentan intervenir la interlocución de Europa hacia América Latina, que históricamente ha sido España, le ha resultado muy efectivo al régimen venezolano. No hay ninguna duda que la sola presencia de Zapatero en el Grupo de Puebla es la demostración que es una operación integrada que va a tener consecuencias indiscutibles para España. El Grupo de Puebla, o el Foro de Sao Paulo, mejor dicho, y Chávez, en su día, son los que han generado, son un protagonista imprescindible en lo que es el proceso en este momento de involución en España y de descomposición democrática y del proyecto totalitario que tenemos en marcha. Bueno, si hablamos de la izquierda del norte de Europa, los países escandinavos, socialdemócratas, claro, no, a mí el foro es mucho más agresivo. Si hablamos de los comunistas podemitas, en España sí es la misma cosa. Podemos es un movimiento que se crea también en la ilusión que se le quiere, del humo que se le quiere vender al pueblo, como un movimiento antisistema, pero moderado, y todo eso, esos nuevos movimientos están dentro del proyecto del Foro de Sao Paulo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente. La bautizaron con el nombre de Operación Caribe y fue una alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos. Los integrantes y los que apoyan al Foro de Sao Paulo en Europa, como es el caso específico de Podemos, han recibido apoyos económicos muy significativos producto de esta relación. Yo estoy seguro que los españoles más y más se van a cambiar de posición y sacar a los socialistas del poder, porque si no lo hacen esto, será España la próxima Venezuela. Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre. Me lanzo y gano en España. Estoy pensando sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones en España. Que si hay algo que aprender del Foro de Sao Paulo ha sido la forma audaz, sistemática, disciplinada con la cual han operado. Y así como han logrado sinergias y cohesiones y adhesiones de grupos criminales o con ese elemento ideológico que los identifica, quienes compartimos los valores democráticos de la libertad, tenemos que proceder a reaccionar con aún mayor fuerza, claridad, coraje, determinación, llamando las cosas por su nombre y creando una función pedagógica para que las sociedades enteras entiendan el proceso que está en marcha, el riesgo que representa y como todos somos responsables no solamente de revertir el daño que ha producido, sino de construir y fortalecer instituciones que en el futuro no permitan que una operación de esta naturaleza vuelva a desgarrar las bases mismas de nuestra sociedad. Y quienes defendemos la libertad, el Estado de Derecho, la soberanía de las naciones, debemos posicionarnos claramente contra el Foro de Sao Paulo y contra su nueva herramienta, que es el Grupo de Puebla. Y por tanto debemos hacerlo contra las multinacionales
del crimen organizado, que son las que están detrás de todo ello. Pero también creo que debemos transmitir el mensaje de que hay esperanza, de que se les puede ganar, que hay naciones que se han levantado contra la tiranía y que o les han echado o no les han dejado entrar. Porque no está escrito en ningún sitio que nuestros hermanos hispanoamericanos tengan que estar condenados, los países que conforman la iberosfera, a no disfrutar nunca de la libertad y de la prosperidad. Hoy podemos decir que ya les hemos desenmascarado. Hemos logrado que todo el mundo sepa cómo son y quiénes son. Y ahora lo que nos toca es frenarlos y, sobre todo, construir una alternativa.